Pues muchísimas gracias, Manuel. Lo que vamos a hacer ahora es comentar todos estos asuntos de política internacional en nuestra tertulia, en la que esta noche recibimos a Gonzalo Gómez de la Calle, socio y fundador de Conecta Iberoamérica, profesor de Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas y CADE. Bienvenido, Gonzalo. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Nos acompaña también esta noche Manuel Herranz, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenido. Buenas noches. Encantado. Pues vamos a hablar en primer lugar en clave económica de esos anuncios que ha hecho Donald Trump. Ha dicho hace un rato en un acto con Bloomberg que la Unión Europea trata muy mal a Estados Unidos y que va a imponer sanciones no aranceles, a los productos procedentes de Europa. Hablaba de Alemania y de otros países. Entiendo que Donald Trump está en los últimos días intensificando su foco puesto en la guerra comercial. Lo hemos visto, guerra comercial con China, guerra comercial con México, pero también guerra comercial con Europa, Gonzalo. Bueno, no solamente con Cuba, específicamente con España. Recordemos que uno de los aranceles principales que puso en este caso Trump fue la aceituna negra española. Fue tal el problema que generó los aranceles estadounidenses a la aceituna negra española que se tuvo que reclamar vía europea a través de la Organización Mundial del Comercio, lo cual significa que la política arancelaria estadounidense propugnada por Trump es más que verosímil porque ya la ha aplicado. Y cuestión importante, Biden o el equipo de Biden y Kamala Harris no ha reducido ni ha enfriado una tensión que se inició con Trump. De hecho, todo lo contrario, han recalentado el horno e incluso mantuvieron dichos aranceles que ya la Unión Europea reclamaron de eliminarlos por ir contra el comercio internacional. También quiero conocer tu opinión, Manuel. Bueno, está en la línea. El año, es decir, en la legislatura en la que él estuvo de presidente ya puso en marcha medidas proteccionistas, lo cual es algo que es extraordinariamente notable porque los medios occidentales en general, pues desde el Economist hasta el Wall Street Journal, a todos ellos eran predicadores del liberalismo, y de pronto nos encontramos que estos líderes del liberalismo, el uno Inglaterra, el otro Estados Unidos, el uno hace el Brexit, Trump toma medidas proteccionistas, el mundo está loco. Pero es lo que toca porque China es la que, digamos, es quien más beneficios tiene de la globalización, del libre comercio, y la geopolítica es lo que cuenta. También con vosotros de geopolítica, pero es que se me acaba de venir una frase a la cabeza. Ha dicho Trump que Europa es la culpable del déficit en Estados Unidos. Gonzalo. Bueno, es algo extraordinario que lo diga, ¿no? Nuestras noticias difieren mucho, disentimos con Trump, ¿eh? Al contrario, precisamente digamos, el lugar común actualmente que hay una desindustrialización de Europa, hay una política muy agresiva de Estados Unidos para captar empresas y recursos europeos. Por otra parte, se ha producido esta ruptura con las materias primas provenientes de Rusia y nos ha hecho más dependientes de Estados Unidos. En fin, es curioso. Pero es el estilo Trump, ¿no? Es decir, que él simplemente adopta posturas negociadoras que no tienen que ceñirse a la realidad, sino a sus objetivos, ¿no? Digamos, el maximizar el beneficio, es decir, que eso tampoco es inhabitual en él, es decir, que es su técnica o su táctica, no sé cómo decir. Aquí básicamente concuerdo, ¿no? Porque efectivamente desde la guerra con Ucrania, Europa depende de Estados Unidos, somos una colonia estadounidense. Hay que ser claros, no tenemos una productividad baja, no invertimos en innovación. Estados Unidos nos ha superado en estos 20 años entre la crisis financiera, la recuperación, la crisis del COVID. Nuestro crecimiento ha sido menor, pero
en gran medida. Es decir, estamos hablando que el crecimiento estadounidense puede ser de 3 cifras y nosotros llegamos a 2 y llegamos a 2 rankeando y nos cuesta, ¿no? Es decir, al fin y al cabo lo que hacemos es importar gas natural licuado, como comentábamos, haciéndonos dependientes de ellos, mucho más caro, y al fin y al cabo nuestras tecnologías no están a la altura de las suyas. Ejemplo, la mayor parte de aplicaciones que consumimos los europeos son de origen estadounidense, lo cual, gracias a nuestra regulación, que es bastante exigente, los datos y la gestión de los datos necesitan almacenarse en Europa. No obstante, los dividendos pasan a las filiales europeas, que a su vez ese dinero va vía rentas a engrosar los resultados de las matrices estadounidenses. La política de deslocalización europea para maximizar los beneficios financieros al mismo tiempo la llevó Estados Unidos en su día, pero ahora la política proteccionista tanto de Trump como de Kamala Harris, que negaron ambos en Pittsburgh, es decir, en el estado de Pensilvania, la venta de la US Steel Company, ponen de manifiesto, primero, una política proteccionista, un aislamiento tácito claramente pedido por los estadounidenses, que han visto que el sueño estadounidense, el sueño americano, ha colapsado porque al final tienen a un posible competidor como es China, exigente pero a años luz. Recordemos que China tiene 400 millones de habitantes. Hablar solamente de un 1% de pobreza en ese país significa hablar de 14 millones de pobres. Eso es un ejército bastante interesante si se quieren dar un golpe de Estado. 14 millones de soldados. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que estamos ante un paradigma de que, como bien comentaba el contertuliano, estamos básicamente a una posición negociadora donde Trump quiere dejar de ser el paraguas de la defensa europea porque cuesta dinero, centrarse en Asia, donde ve un riesgo potencial a las cadenas de suministro y de comercio internacional con Taiwán. Recordemos, concentra el 90% de los chips y microchips semiconductores esenciales para la industria 4.0, que es la industria del futuro, que supone innovación, productividad y crecimiento económico. No proteger a Taiwán significa no proteger economía estadounidense. Preguntar también por la situación geopolítica de la que está pendiente la comunidad internacional, con Israel preparando un ataque sobre territorio iraní. Lo que se sabe es que ese ataque se llevaría a cabo sobre infraestructuras militares, no sobre infraestructuras petrolíferas y nucleares, tal y como Estados Unidos había pedido a Israel. Estados Unidos, en este caso, la administración Biden. Os quiero preguntar cómo creéis que están ahora mismo las relaciones entre Biden y Netanyahu, porque hemos visto, evidentemente, la versión oficial no es esa, pero hemos visto ciertas discrepancias y tiranteces entre ellos. Manuel. Bueno, me parece que la decisión o por lo menos la comunicación que ha hecho Netanyahu de asegurar que va a atacar solo lugares militares iraníes y no va a atacar infraestructuras energéticas o centrales nucleares puede considerarse una concesión a Trump. Pero también hay que tener en cuenta que Israel está muy vinculado a los intereses del capital internacional judío, que se vería perjudicado seriamente si estos ataques influyeran causaran el alza de los precios del petróleo. Entonces, pues tampoco, porque Netanyahu no diría yo que manifieste sumisión a Biden. Por eso digo que no sabemos si es por sumisión, pero en fin, en este aspecto se ha dado un encuentro entre ambos y Estados Unidos, por su parte, no han mencionado, pero les va a suministrar ayuda en un sistema, el sistema THAAD, de protección, no sé exactamente cómo se pronuncia, de protección antimisiles, y va a incluir personal que lo maneje, supongo que serán desde sus barcos en las aguas del Mediterráneo. Y bueno, pues hay un entendimiento en este aspecto y no están manifestando actualmente discrepancias, pero lo que sí tenemos que, ya que hablamos de geopolítica en este momento, creo que estamos en un momento especialmente relevante, que es la reunión de los BRICS del 24 al 26 o del 22 al 26, no estoy muy seguro, de este mes, luego las elecciones americanas.
Y en este aspecto parece que estamos en todas las partes están, digamos, elevando las espadas, ¿no? Porque hemos visto que Corea se ha posicionado fuertemente en la frontera con Corea del Sur, ha roto las vías de comunicación con el sur. China ha acercado la isla de Taiwán. Putin ha ofrecido respaldo a Irán. Es decir, estamos en un impasse extraordinario. Me parece que la situación es extraordinariamente, por una parte, peligrosa y por otra parte que tiene las condiciones como para ser un punto de inflexión. Vamos a ver si los BRICS alcanzan un acuerdo que sea capaz de menoscabar el dominio del dólar o no. Y, en fin, estamos en un momento de riesgo y creo que tenemos motivos de preocupación también porque el modo como se encaran pues es de una manera un poco preocupante, sí. Me parece que se pueden luego intentar extraer posibilidades o qué puede pasar, pero de momento creo que simplemente hace falta estar muy atentos a esta situación. Porque además, Manuel, esa cumbre de los BRICS que se va a celebrar del 22 al 24 de octubre en Kazán, entiendo que el foco de esta cumbre es cambiar un poco el enfoque a un mundo más multipolar, no bipolar, como lo entendíamos hasta ahora. Sí, así es. Principalmente se trata, parece que el aspecto más, digamos, relevante de lo que van a tratar es una alternativa al dólar. De hecho, ya muchos de estos países funcionan entre ellos con moneda propia. Y la verdad es que no tengo detalles de qué alternativa presentan en cuanto a una moneda alternativa, pero parece ser que la hegemonía del dólar es lo que todos ellos tienen claro que tiene que acabar. Gonzalo. Sí, bueno, aquí hemos comentado cosas muy interesantes. Creo que merece la pena recabar de la información que ha mencionado Manuel, ya no solamente la situación de riesgo y de hotspot, como se dice en el jergo anglosajón, sino que no sé hasta qué punto podemos asegurarnos de que no se va a hacer un ataque a infraestructura crítica iraní. ¿Por qué? Recordemos que en el 2015 hubo o existió el primer ciberataque conocido en la historia. Este ciberataque se llama Stuxnet, es un gusano cibernético que lo que atacó fue a 1000 máquinas en este caso, de las centrales iraníes de enriquecimiento nuclear, ¿vale? Entonces, ¿qué significa eso? Que ya se ha atacado infraestructura crítica iraní. ¿Puede volverse a darse? Por supuesto, no es algo diferente. Este ataque se basó simplemente en meter un pendrive en un puerto USB con un sistema Windows y que se propagó por toda la red iraní de las diferentes centrifugadoras de uranio, ¿vale? Entonces, ¿es posible que Israel tenga capacidad? Seguramente Israel tenga capacidad para lanzar un ataque. Lo bueno de los ciberataques es que no se sabe quién los ha lanzado. Se pueden tener sospechas, Estados Unidos, Israel, otro tercer actor, no tienen por qué ser los que yo acabo de mencionar, pero al final se analiza cuáles son los principales enemigos de la República Islámica de los ayatolás y se puede discernir que es potencialmente factible que pudiesen provenir de ahí. Es tan importante tener capacidades tecnológicas, dado que incluso Corea del Norte, como mencionaba Manuel, que había roto los cauces de comunicación con Corea del Sur, tiene un ejército de hackers que se dedica a extraer recursos financieros y económicos de instituciones financieras de otros países, como lo pueden ser los bancos centrales. De esta forma, ¿qué quiero dejar claro? Pues que a día de hoy nos encontramos, no sé si en un punto de inflexión, en mi opinión creo que hemos pasado el punto de inflexión de una hiperglobalización que se dio a finales de los 90 y que finalizó en 2008 con la crisis financiera y que hemos dado paso a un contexto multipolar donde se están creando bloques y quien sea capaz de que los aliados principales de los bloques estén tanto China como la India, podrá de una forma u otra inclinar la balanza para que esa victoria sea más factible. Recordemos que China y la India son las principales potencias económicas y que pueden dirimir de una forma u otra
al fin y al cabo los conflictos internacionales, como pueda ser el papel que ha tenido la India exportando recursos energéticos de Rusia, quien estaba sancionada por los países europeos por el conflicto de Ucrania. Hablando precisamente sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, le preguntaban hoy al alto representante de política exterior de la Unión Europea que si ese conflicto estaba un poco dejado de lado por la situación en Oriente Próximo. Es un poco el mensaje que suele lanzar el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que va a acudir el jueves al Consejo de la Unión Europea a pedir que le dejen usar armas de largo alcance. Os quiero preguntar si vosotros consideráis que en la comunidad internacional ese conflicto está abandonado y por dónde tendrían que ir los tiros de la resolución de un conflicto que no tiene ningún tipo de visos de solucionarse en puertas del invierno, Manuel. Yo creo que Zelensky puede ir a pedir a la Comisión Europea que le permita utilizar armas de largo alcance, pero me parece que eso es algo que depende más bien de Estados Unidos. De modo que no es, yo no veo qué pertinencia puede tener eso, ya que, ¿por qué lo digo? No solo porque el permiso lo dé Estados Unidos, sino porque la operativa, es decir, los satélites necesarios para dirigir este tipo de misiles de largo alcance, son básicamente de uso de Estados Unidos. Entonces, como ya dijo y amenazó Putin, que sería una intervención de la OTAN, ya que Ucrania no tiene esa capacidad de uso de estos misiles, tendría que involucrarse la OTAN. Entonces, todo está vinculado, ¿no? Es decir, que yo no sé, la Unión Europea le puede dar un apoyo explícito, pero quien realmente va a manejar esos o va a facilitar que esos misiles se puedan dirigir a territorio interior ruso es Estados Unidos, y esto nos pondría en una situación realmente peligrosa. Y yo creo que hasta ese punto no vamos a llegar. En cuanto... También puedo decir respecto a lo de Ucrania que Biden tiene previsto ir el viernes a Berlín y no tiene previsto encontrarse con Zelensky, lo cual es bastante llamativo, porque Zelensky tenían prevista una reunión en Ramstein, que es la principal base militar americana donde se suelen reunir normalmente los operativos, los líderes de la OTAN para hablar de Ucrania, y esa, por el huracán en Florida, pues canceló Biden el viaje, ahora lo ha reactivado, pero se dirige exclusivamente a Berlín y no se reúne con Zelensky. Zelensky yo le veo, yo sigo bastante de cerca la guerra de Rusia, de Ucrania, ya que leo ruso y tengo canales rusos que me van, digamos, dando información, y ucranianos, porque realmente es curioso que los ucranianos tienen prohibido el ruso, pero los canales en Telegram de Ucrania que yo leo por lo menos son en ruso. Entonces, bueno, las pérdidas, hoy mismo, información de canales ucranianos. En el año 2024, que es en el que estamos, en los primeros, no quisiera equivocarme en números, pero en estos 2 últimos meses se ha conquistado Rusia más terreno que en todo el 23. Tampoco tiene nada extraordinario porque Rusia perdió una gran cantidad de terreno en una contraofensiva que hizo Ucrania, que no recuerdo exactamente en qué momento en el tiempo. Pero lo que sí podemos decir, que esto sí me acuerdo, en los 6 primeros meses conquistó un terreno de unos 200 kilómetros cuadrados. En los 2 meses después de los 6 primeros meses, es decir, del mes 6º al 8º, conquistó algo así como 400 kilómetros cuadrados. Y actualmente, en el último mes, está como 480. Es decir, su avance es extraordinariamente rápido. Y además que ha caído una plaza fundamental que va a ser motivo de una gran conquista de territorio, que es la caída de Vuhledar. Pero no solo en el sur, sino en el norte. Es decir, y Ucrania no tiene capacidad. Las noticias que me llegan son de unos 80.000 desertores, baja moral de las tropas, no esperanza. Yo creo que está en una situación, sinceramente, bastante mala.
Entonces, el plan de victoria de Zelensky, que podríamos llamar el plan de derrota, yo creo que es más bien cómo acabar de una manera que tenga algún viso de dignidad para todo el esfuerzo que ha hecho Ucrania y para todo el esfuerzo que ha hecho Occidente con Ucrania, pues es lo que no encuentran una salida clara, ¿no? Y bueno, yo personalmente me involucra mucho esto, así como lo que hablamos de Oriente Medio. Creo que la solución tampoco está en el multilateralismo. Creo que hay que poner fin a este desmadre con un sistema de gobernanza global basada en la publicidad de las acciones de cada uno. Entonces, esto hay que ponerlo bajo control. Lo que no puede ser, el descontrol surge precisamente de que cada uno toma las decisiones que quiera. ¿Y que esto a qué le arrastra? A que no toma decisiones propias, sino a que toma decisiones preventivas frente a lo que el otro puede hacer y el otro exactamente igual. Es una locura. ¿Comprendéis la idea? Es decir, que el problema no es que uno quiera agredir al otro, sino que intenta prevenir que el otro tenga capacidad de agredirle a él y es así como le agrede al primero. Es una locura. Pues esto solo tiene una solución de gobernanza global basada en que no haya que ser preventivo de la agresión del otro porque hay una exposición de lo que uno pretende. Y esto creo yo que hay que ponerlo sobre la mesa. Pero ¿quién lo va a hacer? Los líderes políticos, que son líderes que están precisamente para representar los intereses específicos, parciales y particulares de su parte. Es donde yo no encuentro un agente. No encuentro un agente. Pero yo veo con sinceridad, con cierta claridad, lo que hay que hacer. Porque ni unipolaridad, que es el uno que manda, que es una opción, la multilateralidad que viene es más de lo mismo o peor, porque la tensión va a continuar, pues porque no puede haber una universalidad. Es eso de lo que se trata, pero es que ya digo que son precisamente los líderes los que tienen la peor posición para ello, pero entonces ¿quién es nuestro agente? El agente de la humanidad ante nuestros intereses verdaderos, incluidos los de las partes involucradas en conflictos. Y ese es el problema que tenemos. Por eso yo, pues, no sé, este canal me gusta participar y deseo tener ocasión de exponer más esta visión, porque realmente me parece que no podemos estar en lo mismo. Y además creo que el problema es claro. Es decir, que no hay un deseo agresivo de parte de una parte o de otra, sino que es preventivo. Y la prevención nace de nuestra desvinculación. Simplemente, vinculémonos todos. Simplemente, no necesitamos vincularnos bajo un sistema de dominio, sino bajo un sistema de publicidad de los propósitos, de modo que no haya que tomar medidas preventivas. Gonzalo, termino contigo. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias. Nada, muy rápido. En este caso es cierto que Zelensky creo que intenta hacer una imagen de dignificación del esfuerzo, como comentaba Manuel. Sabe que está perdiendo la guerra. Rusia al final tiene cantidad, tiene capacidad, tiene masa. Es una guerra de masa y desgaste y que seguramente Rusia va a defender que el río es el territorio que separará a la futura Ucrania de los territorios conquistados por Rusia, pero aquí básicamente lo que quiero destacar es que al final estamos hablando, lo que Manuel comentaba es las escaladas de armamentísticas, el riesgo del realismo político de que las relaciones internacionales es un juego de suma cero, cuando yo gano tú pierdes, y estamos en esa dinámica con un proteccionismo rampante en varias economías, con una economía de gran tamaño como la China, que entró en el concierto económico, es decir, la Organización Mundial del Comercio en el 2002 y que no se ha adaptado realmente. Es un capitalismo de Estado, es un capitalismo proteccionista en aquellos sectores que son estratégicos. Recordemos que también Europa tiene cierta legislación con sectores estratégicos, Estados Unidos también, pero aquí al fin y al cabo la clave por el cual todos van a luchar es desarrollo, innovación, tecnología,
capacidades, porque eso es lo que va a llevar o va a permitir ser puntero. Es decir, la Unión Soviética, cuando cayó en el 91, no cayó porque no tuviese tanques, no cayó porque no tuviese armas ni aviones, es más, tenía más cantidad que los aliados, pero cayó por falta de innovación tecnológica. Entonces, en este sentido estamos viendo que bueno, Rusia tiene un objetivo claro a nivel de expansionismo, a nivel de recuperar la grandeza zarista de la antigua, después del Imperio zarista y posteriormente de la Unión Soviética. China tiene unas ansias de intentar recuperar y acabar con lo que se llama la gran indominia o la al final lo que Reino Unido supuso para ellos en su historia, que fue una agresión continua con las guerras del opio, y al final vemos países, naciones, que están intentando reescribir las normas que, digamos, el sistema de Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial, del liberalismo económico, se dio a sí mismo para intentar construir una gobernanza global, que hay gente, o en este caso actores, están en desacuerdo con este tipo de normas que se dieron allá en los años 50. Definitivamente estamos ante conflictos internacionales, veremos hacia dónde esto nos va a llevar en el corto, medio y largo plazo, pero lo que sí que podemos decir a día de hoy es que las relaciones internacionales, la geopolítica y la geoeconomía son temas muy interesantes y de rabiosa actualidad. Por eso les dedicamos aquí. Rápidamente, sí, Manuel, te dejo 30 segundos. Yo hay una cosa que precisamente creo que es conveniente a tenor de ser ecuánimes, no podemos atribuir a otros, es que este quiere expansionarse como en el tiempo zarista o el otro tiene resentimiento por lo que le hicieron, porque España puede tener resentimiento por haber perdido el imperio igual y decir es que España quiere resarcirte. No, es una cuestión de puro poder. Es decir, si tú puedes expandirte, lo haces, y si no puedes, como Rusia no pudo evitar el bombardeo a Serbia, pues se aguantó. Es decir, tú tienes este poder, lo ejerces. No lo tienes, no lo ejerces. Entonces, no es atribuir intenciones y por eso consecuencias. Tanto poder como tienes, tanto poder como ejercitas. Es una puntualización porque, bueno, pues creo que yo digamos que no es este tipo de juicios no son constructivos en el sentido en el que quisiera, digamos, que pudiéramos encontrar un punto medio, porque si atribuimos intenciones de un tipo o de otro, igual Estados Unidos, por supuesto, su intención es mantener su dominio, como lo ha tenido en estos 30 últimos años. La cosa es, ¿puede o no puede ejercer ese dominio? Esto es todo en este campo de la geopolítica, porque tú mismo, como bien has dicho, es una cuestión, un juego de suma cero, ¿no? Bueno, no como tomo más tiempo, estamos aquí, gracias. Sí. Sí. Pues muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Nos quedamos sin tiempo, tenemos que tratar más asuntos en el cierre de Wall Street. Gonzalo Gómez de la Calle, socio fundador de Conecta Iberoamérica, profesor de Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad Comillas y CADE, Universidad Pontificia. Manuel Herraz Martín, profesor de Relaciones Internacionales en la Complutense de Madrid. Gracias a los dos y muy buena noche. Muy buenas noches.